Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy yo les voy a hablar un poco acerca de qué comprende el viaje espiritual. Este esquema que les voy a presentar hoy prácticamente es un esquema en el cual, digamos que coincide en gran parte de los estudiosos de la formación espiritual. La formación espiritual es el estudio, digamos, de todas aquellas disciplinas espirituales, todas aquellas cosas que nos ayudan a fortalecernos internamente, porque en realidad somos seres espirituales viviendo un viaje, una experiencia humana. Entonces tenemos necesidades espirituales. Ustedes se dan cuenta que son espirituales desde el día que se levantan y se hacen preguntas como, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué es importante? ¿Por qué existo? ¿Por qué puedo ser un ser humano? ¿Por qué el ser humano puede ser un ser tan complejo, ¿no? Y al mismo tiempo tan maravilloso también. ¿O por qué somos tan fisiológicamente, biológicamente complejos? El ojo humano, nuestro cerebro, terminaciones nerviosas, cómo todo esto encaja y puede tener un propósito. Porque en realidad, aunque yo pueda tener algunas respuestas de la ciencia, hay cosas que no pueden ser respondidas si no es a través del estudio del viaje espiritual, de la parte interior del ser humano. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno ya con la presentación y un gusto de veras. Vamos a seguirnos viendo, Dios mediante, por su misericordia. Oremos entonces, acompáñenme. Padre amado, santo, bendito y poderoso, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias aún, Padre, por poner en el corazón de José Luis y Elizabeth este deseo de poder educar, instruir a la iglesia en San José en un tema tan relevante como el viaje espiritual. Yo te pido, Señor, que uses el Espíritu Santo en mi vida. Padre mío, que lo único exaltado esta noche sea tu palabra, sea el Espíritu hablando a través de las Escrituras, Señor, y que nos ayudes a poder tener cada vez una mejor comprensión de este viaje que hemos emprendido. Desde antes de hacernos cristianos empezamos este viaje, Señor, y estamos en la plena batalla, en el pleno auge, continuando para permanecer fieles y firmes hasta el último día de nuestras vidas. Bendito seas, mi Señor, el único que merece honor, gloria y alabanza por siempre. Te amamos. Glorifícate, bendice a mis hermanos que están conectados, mis hermanas, que puedan ellos también sacar el mayor provecho y disfrutar de este estudio, Padre, de la formación espiritual. En el nombre de Jesús, encomendamos en tus manos, Padre. Amén. Quiero decirte algo. A mí, esta clase de formación espiritual, yo tengo 26 años en la fe y esta clase de formación espiritual me sacudió. Son las clases que llevamos en la maestría son más o menos 16 semanas y realmente fue una sacudida total para mí y fue un despertar. A partir de esta clase que fue finales de 2023, creo que mi devoción a Dios ha cambiado de una forma fantástica, de una forma radical y he podido realmente entender mejor mi condición y entender mejor mi pasado, porque el tema es que no entendía mucho mi pasado. Voy a empezar a proyectar, entonces lo puedo ver acá, que vemos bien, perfecto. Viaje espiritual, bueno, enero, Costa Rica, ustedes saben que es una iglesia en Costa Rica, así que no tengo que hacer más en la primera diapositiva. Este esquema es el que voy a explicarles, voy a ir paso a paso, pero quiero primero darles como un brochazo inicial para que comprendamos de qué se trata este viaje espiritual. Este libro, The Critical Journey, que está en inglés nada más, no está en español, es el cual, digamos, el origen de lo que es este esquema de las etapas de la vida en el viaje espiritual. Algunos, digamos, estudiosos en este tema del viaje espiritual tienen, digamos, pueden ordenarlo un poquito diferente, pueden llamarlo un poco diferente, pero en general como que el esquema coincide mucho en lo que es el esquema de las etapas diferentes. Ahora bien, como pueden ver, aquí les puse una escritura. Efesios 4:13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Veamos bien este propósito que la Biblia nos enseña en Efesios, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Humanidad perfecta, ¿quién va a ser perfecto? Yo no soy perfecto, nadie lo es, dice. Pero es lo que nos lleva a llegar a ser a la plena estatura de Cristo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, traté de representar, digamos, el viaje espiritual como cuando pasamos de chiquitos y vamos como creciendo hasta que queremos llegar a ser como la silueta acá, que obviamente es una limitación física, poder ponerlo ahí, pero el tamaño de la estatura de Cristo es inalcanzable completamente. Pero esa es la idea, el viaje espiritual es nuestro caminar,
nuestro caminar espiritual para poder llegar a ser como Jesús, para poder llegar a la estatura de Cristo, a ese nivel. Yo quiero estar como Jesús. Y ustedes saben que siempre hemos hablado de esto y una de las convicciones fuertes de nuestra iglesia es quiero ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar en este momento? Es de las preguntas fundamentales que siempre hacemos a las personas y les decimos que se hagan cuando tienen una situación compleja en su vida. Bueno, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Eso es una de las cosas que nosotros siempre trabajamos, porque el objetivo de nuestro caminar espiritual es ir hacia la humanidad perfecta. ¿Por qué la humanidad perfecta? Porque Cristo sí vivió una humanidad perfecta, vivió sin pecado. Y eso es lo que aspiramos. Vamos a poder llegar a ser no en esta vida, sino hasta que obtengamos realmente nuestros cuerpos incorruptibles, como dice 1 Corintios 15, del 50 al 58 hasta ese momento. Pero antes de eso, en el viaje espiritual hay una experiencia. ¿Cuándo empieza esto? Bueno, los mayoría reconocen que hay una etapa primera del reconocimiento de Dios, pero el reconocimiento de Dios no es el momento en que yo digo Jesús es mi Señor y mi único Salvador. Ese momento es parte del reconocimiento de Dios. Pero el reconocimiento de Dios empieza en el momento que nos hacemos preguntas. Yo siempre les comparto a todos mi experiencia como niño con mi papá, preguntándole, papá, ¿quién creó a Dios? Tenía unos 9 años, más o menos la edad. Mi hijo, de hecho, cumple 10 años este domingo y tenía como un poquito menos que mi hijo, pero yo le pregunté a mi papá, papá, ¿quién creó a Dios? Y después le dije, papá, pero él me dijo, nadie lo creó porque Dios siempre ha existido. Me contestó muy bien, 5 puntos, 10 puntos para papá, porque papá supo responder a pesar de no tener ningún contexto religioso. Pero yo le decía, papá, pero y si no había nada, ¿dónde estaba Dios? O sea, ¿dónde pudo haber existido Dios si no existía nada? Y entonces, estas preguntas de un niño son preguntas espirituales que vienen a nuestra mente y nos hacen entender que somos seres espirituales y queremos encontrar respuestas a nuestra existencia. Queremos entender nuestros orígenes y el ser humano se ha obsesionado por querer entender cómo venimos. Vamos a las estrellas, queremos ver el espacio para poder comprender de dónde venimos, de dónde se origina todo. Y se crean teorías para poder ver las estrellas, cómo se formaron las estrellas, para conocer los orígenes de la vida. Se ha estudiado el código genético, el ADN, el doctor Francis Collins, que también es cristiano y que fue director del proyecto Genoma Humano en su momento, y tenía la codificación del ADN y todo, y queremos conocer cómo se origina todo, entender al ser humano, cómo se origina el amor, cómo se origina la inspiración, el arte. Todas esas son preguntas espirituales porque somos seres espirituales. Las personas que no quieren reconocer a Dios, aún ellos mismos, tienen preguntas espirituales. Y eso es algo que solamente Dios puede saciar. Y por eso el ser humano necesita que entender su viaje espiritual, porque solo hay uno que puede saciar la vida del ser humano y es Dios. El reconocimiento de Dios empieza a través de esos primeros encuentros con Dios, tu primer contacto con la Biblia, tu primer contacto quizás con la religión, tal vez pudo ser una experiencia no tan buena, pero después culmina, digamos, como con ese momento en el que ya entendemos que Dios está demandando algo, quiere una relación conmigo, entiendo mi condición humana, mi necesidad de arrepentirme y llego a las aguas bautismales y me hago un discípulo. Y en ese momento empieza otra etapa en mi vida, ya he reconocido, ya conozco a Dios y empiezo lo que es una vida de discipulado. Una vida de discipulado es cuando son jóvenes en la fe, enérgicos. Aquí estoy chiquito, reconocimiento de Dios. Ahí ya voy en la siguiente con la vida de discipulado, ya estoy inspirado. La iglesia es increíble, la iglesia es maravillosa. Todos los miembros de la iglesia son increíbles. Todos me caen bien, todos son amables, todos son agradables. Los líderes, cómo me cuidan, cómo pasa esto. Me gusta mi iglesia. Esa es la vida de discipulado. Quiero aprender, quiero entender la cultura de la iglesia. Yo lo llamo más o menos la edad preescolar. Cuando los niños van a la escuela, ustedes se dan cuenta que, ¿qué le enseñan en preescolar? Es más el dinero que uno gasta en la escuela, pero es un requerimiento porque le enseñan cómo va la base de cómo va a aprender. Le enseñan que debe hacer fila, que debe levantar la mano, que debe de pedir permiso para salir, que no puede estar en lugares donde no se le digan que está autorizado y empieza como a entender las reglas que lo van a guiar en el sistema educativo. La vida de discipulado, empezamos a entender las reglas y la cultura de nuestra iglesia. ¿De qué se trata?
entendemos el discipulado mismo, entendemos que hay líderes, entendemos cómo es un servicio, entendemos todas estas cosas y empieza una etapa de mucho aprendizaje para nosotros. Después, con el tiempo, ya empezamos a tener un mejor conocimiento, nos relacionamos con los hermanos y empezamos una vida productiva. Empezamos ya no somos nada más el que va, se sienta y está alegre, somos del que se sienta y va a servir, que quiere involucrarse en un ministerio, que está activo, que está liderando, que está guiando a otros, que da discipulado a otras personas, empieza a ser productivo. Empieza a trabajar muy duro por la iglesia, a agarrar confianza, a defender. Ese momento es cuando son los grandes defensores de la iglesia, que mi iglesia, yo la protejo, yo la cuido, que no le pase nada. Esa es una etapa de la vida productiva, es una etapa increíble también. Pero hay algo que pasa entre la vida productiva acá, y vean lo que siguiente etapa que tengo acá, el viaje interior, vida productiva y viaje interior, hay una pared. No sé dónde ocurre este momento, puede ser al inicio de la vida productiva. Algunos dicen que puede ocurrir aún en la vida de discipulado o más adelante. Pero normalmente ocurre en esa etapa productiva, cuando estamos trabajando con el ímpetu y todo, donde ocurre una pared. ¿Una pared qué es? Es un obstáculo, es algo que nos está impidiendo seguir avanzando. Y esa pared son dudas, son cuestionamientos. Cuando empezamos ya vemos que nuestros líderes en la iglesia no son perfectos, que nos pueden herir, que nos han fallado algunos, que hay cosas que nos han hecho daño, que mi discipulador también me falló, que hay personas en las que yo confiaba y ¿dónde estaba? ¿Dónde está el amor? Y empezamos a cuestionar la cultura misma de la iglesia que tanto nos inspiraba, la empezamos a cuestionar en ese momento. Entonces, en ese momento, la doctrina, empezamos a tener dudas acerca de, bueno, ¿será que lo que creemos es lo correcto? Y en especial ahora, porque ahora puedes ir a YouTube, a Spotify, puedes ver una cantidad de videos, de audios acerca de enseñanza bíblica y todo, y escuchas cosas buenas. Y a veces ni siquiera sabes cómo diferenciar cuando algo no está bien o no está mal, ¿no? Pero el mensaje es atractivo, interesante. Y empezamos a tener una oferta de conocimiento, de cosas, y empezamos una etapa donde hay dudas y cuestionamientos. También pueden pasar muchas cosas, puede estar la fatiga, que te cansaste también ya. Te cansaste de dar tanto y ya no sos el que da. Ahora sos reservado, ahora solo vas y seguís en la iglesia, pero vas así como, ay, como casi a regañadientes, ¿no? Ya no estás con ese ímpetu, con esa energía que tenías antes, porque hay fatiga. Hay fatiga porque has servido, porque has sido tal vez, imagínate que has dado tanto y todas estas personas a que les diste tanto, ni siquiera mostraron algo de gratitud. Hay frustración, hay tristeza en el corazón. Porque no es que hacemos algo para que los demás nos aplaudan o nos den algo, pero de alguna forma cuando vemos ingratitud nos hiere también. Y no esperamos el aplauso. Yo siempre le digo, yo no espero un aplauso. Yo he hablado acá en la iglesia en San Pedro Sula, hermano, no, me han dado esta servidumbre de maestro de la Biblia, pero en realidad yo soy un siervo de Cristo y si usted mira lo incorrecto en mí, se me acerca y me ayuda a ser un siervo de Cristo, porque lo único que yo quiero ser es un verdadero discípulo de Cristo. Ese es el título que yo añoro y anhelo, el título de siervo fiel. Pero cuando llega una etapa en tu vida espiritual, ya no quieres recibir ayuda, ya no quieres recibir discipulado, ese momento posiblemente es la pared. O tal vez te llega una enfermedad, un duelo, una situación, ya lo voy a ver más adelante también, que te puede pasar ahí. Pero esa etapa cuesta. Muchos en este momento se van de la fe. De hecho, la mayor parte de la gente que se nos ha ido de la iglesia se va en esta etapa. Aquí, cuando enfrentan este obstáculo. Produjeron mucho, nos dieron mucho y de repente se fueron. Y algunos, tristemente, nunca regresan. Pero aquellos que aún perseveran y luchan y tratan de entender pasan a la siguiente parte del viaje interior. Y este viaje interior es bien interesante porque este viaje interior es como volver a encontrar a Dios. Es como volver a dar respuesta a mis preguntas. Es como encontrar respuestas. Es como hacer algún viaje introspectivo también en cuanto a mi vida, en cuanto a entender a Dios, a estar convencido de lo que creo. No porque un líder me dice que está bien, sino porque yo me llego a convencer de ello. Y yo mismo encuentro mi respuesta. Tengo dudas acerca de esta doctrina, de este tema, de esta práctica que tenemos en la iglesia, y yo mismo empiezo a dar mis respuestas porque las encuentro, porque estudio y empiezo a apreciar más mi tiempo en soledad con Dios, mi tiempo en intimidad con Dios. Y ya lo voy a explicar también más adelante. Ese viaje interior aprendemos a valorar cosas como el descanso también, como la pausa, como la solitud, como ese silencio también, esas madrugadas para estar con Dios, ese estudio de la Biblia profundo, el conocer más acerca de Dios. Entonces, muchos líderes no saben manejar este momento de la pared de las personas
ni el viaje interior, porque necesitamos que el líder se encuentre en la etapa del viaje interior, donde está más seguro de sí mismo para ayudar a la gente que se quede, que está en la pared. Y eso pasa que por eso tenemos deserción en este momento de la pared, porque no hay tantos en el viaje interior. Y el viaje interior es la etapa donde nosotros debemos de aspirar a estar y evidentemente de la siguiente, ¿no? Del viaje interior se viene un viaje exterior. Una vez yo respondo a mis preguntas, supero mis dudas también, aunque nunca van a dejar de tener dudas, pero supero las más importantes de mi vida y continúo con el viaje, llego a mi viaje exterior, que es la etapa de mi vida donde yo estoy listo ya para amar, para servir a otros y poder contribuir fuertemente a mi iglesia también, porque estoy consolidado también. Y finalmente, la vida de amor, que es la vida que vivió Jesús, una vida en la cual amamos a pesar de las imperfecciones de los demás. Aprendemos a amar a los demás, a aceptar a los demás, a cuidar de los demás, a dar la vida por los demás a pesar de sus imperfecciones, que fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús nos amó a pesar de nuestras imperfecciones, pero no nos amó en un amor como lo imaginamos los seres humanos, ¿no? Con que es un amor caprichoso, un amor egoísta. No, el amor de Jesús es un amor piadoso, un amor santo, un amor en el que te invita a vivir conforme a la voluntad de Dios. No es un amor nada más como creemos nosotros, un apapacho, una especie de consentimiento nada más, o de, ay, qué lindo, no importa lo que haga, consintiendo a un niño malcriado. Es un amor en que hay corrección, hay instrucción, hay guía, hay ejemplo. Esa vida de amor es la que aspiramos. Entonces, para te hiciste la idea acá, voy a ir viendo algunos detalles de cada uno para que podamos comprenderlo. Y bueno, en esta parte antes de la pared, los primeros años como cristianos nos sentimos motivados, o la motivación, llamémoslo, no es que nos motive el miedo, porque es difícil, bueno, que el miedo a veces es una buena motivación, seamos honestos. Nos sentimos motivados por el miedo, tenemos miedo de nuestra salvación, qué va a pasar con mi vida, tenemos culpa porque fallamos, sentimos la motivación del deber, sentimos la motivación de sentirnos productivos también. Pero en la siguiente etapa de la vida, es la etapa de la madurez cristiana, donde nuestra motivación es el amor y la verdad. Cuando entendemos este viaje, ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿dónde estoy en este momento? ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Estoy en la pared? ¿Estoy en la producción? ¿Estoy en mi viaje interior donde he sanado, donde he salido adelante a pesar de la pared? ¿Estoy en mi viaje exterior donde estoy entregándome completamente a pesar de los retos? Una pared pueden ser muchas cosas difíciles en la vida que nos pueden pasar también. Y finalmente la vida de amor que es difícil de alcanzar, porque esa es la expectativa, ¿no? La estatura plena de Jesucristo. Y si vemos acá, en la siguiente veamos el reconocimiento de Dios, Romanos 6:4, entendemos así, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En realidad, el reconocimiento de Dios, como lo explicaba, es simple. Estamos en esta parte oscura en nuestra vida inicial, vivimos una vida separados de Dios, el ser humano está separado de Dios, tiene vacío interior, no tiene esperanza, siente culpabilidad en su vida, no tiene propósito. Esto es la vida sin Dios. Pero llega un momento que nos encontramos con la cruz, con el mensaje que transforma al ser humano. Nos encontramos con esa señal que nos transforma y nos cambia, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Somos bautizados y cuando somos bautizados pasamos de una vida nueva. Y ahí estamos unidos a Dios. Ya no estamos así acongojados, todos agachados, ahí tristes, estamos unidos a Él, estamos agradecidos, con esperanza, perdonados, con propósito. Nuestra vida ha cambiado completamente. Y esto es poderoso, porque es uno de los momentos emotivos especiales de nuestra vida. Yo siempre hablo con mis hijos y yo les digo, disfruten cada etapa de su vida. Porque niños no van a volver a ser, porque no sé si les pasa a veces, hoy tenemos tantas plataformas y todos quieren ver una película, pero siempre vemos la clasificación. Entonces, clasificación más 10 más 7 más 13. Los que no tienen hijos no se dan cuenta ni se fijan en eso seguramente, pero los que somos papás estamos bien cuidadosos. Hay otra que es más 16 más 18. Ya sabemos que si es 18 tiene contenido violento, cosas, entonces evitamos todo ese tipo de cosas y tenemos que ir, digamos, y aún así, aunque lo filtremos, pasan cosas que de verdad tenemos que dar una plática con los niños para explicarles.
Pero yo les digo, bueno, miren, el hecho que no puedan ver una película más 16 más 13 porque están pequeños, el mayor apenas va a cumplir 10, no quiere decir que se están perdiendo de algo realmente. En realidad, en algún momento, si quieren, las van a poder ver. Pero hoy sean niños, hoy vean su contenido de niños. ¿Para qué van a perder el tiempo con eso? No se preocupen, no es una restricción, simplemente es una limitación temporal para ustedes. Cuando ustedes tengan un mejor criterio, van a poder seleccionar por su cuenta. Yo no voy a estar ahí siempre, les digo yo. Entonces, cada etapa de disfrutarse, y esta etapa es como nuestra niñez, chiquititos, ¿no? Felices, disfrutamos. Si sos un recién bautizado este año 24, entonces esa es la etapa que estás viviendo definitivamente. Pero viene la siguiente, que es la etapa de discipulado. Y veamos Hebreos 13:17, que dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ah, ¿por qué esta escritura? Porque cuando estás en la vida de discipulado, esta escritura es fácil de cumplir. Esa escritura es simple. La etapa de discipulado, después de que ya te estás acomodando en la iglesia, estás comprendiendo la iglesia, estás como ese ahí con los brazos arriba, ¿no? Deseoso de aprender, admira a otro. Todo el mundo, wow, qué increíble este tipo, qué increíble este hermano, qué increíble esta hermana, qué increíble cómo sirve. Wow, y te impresiona, o sea, tenemos una capacidad de asombro como cuando son niños. Los niños se asombran, ¿no? Con muchas cosas. Wow, papá, ¿qué hiciste? En este momento sigo siendo todavía el héroe, ¿no? De los niños. Que, wow, papá, qué increíble, qué fuerte sos, papá, qué increíble sos, papá. Pero un día se van a dar cuenta que no soy tan fuerte, que no soy tan increíble, que soy imperfecto, que tengo problemas, que tengo pecados también, y ya no me van a ver igual. Pero en la etapa de discipulado es como esa niñez. Te ven así, ves así. Yo miré así, cuánta gente no admiré en la iglesia. Y aún cuando digo, Dios mío, admiré a este tipo, pero este tipo hasta andaba viviendo una doble vida en algún momento. Pero yo lo admiraba porque mi corazón de discípulo era sencillo, o someterse, obedecer, someterse es parte de mi ADN cuando estoy en la etapa de discipulado. Entonces, admiramos a otros, dispuestos a dar, decime qué tengo que hacer, si tengo que barrer, trapear, limpiar, lo que sea, lo que sea, yo estoy dispuesto. Sigue consejo. Aquí no hay problema, como estás como un neófito, ¿no? Nuevecito. Bueno, dígame qué hacer, yo no sé cómo es esto, nunca he sido un cristiano, ahora ayúdenme. Cuestiona poco, él no hace preguntas, él a veces ve cosas que no entiende, pero simplemente dice, no, va a tener algún propósito, ¿no? Algo debe pasar. Ah, pero ya no nos pasa mucho cuando somos viejitos en la fe, ¿va? Vayan viendo su etapa espiritual. Tiene grandes sueños para Dios en ese momento de las cosas que quiere hacer en su vida personal, cómo quiere construir su vida con base a Dios. Aprende la cultura de la iglesia, aprendemos el lenguaje de la iglesia, porque, o seamos honestos, tenemos un lenguaje en la iglesia, tenemos una forma de hablar también, discípulos, tenemos palabras también específicas, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Como preguntamos, ¿cómo está? Entonces, tenemos palabras y una forma de comunicarnos como cristianos y tenemos como indicios, ¿no? Que nos dicen, esta persona anda un poco así como medio desanimada, ¿no? Ya te das cuenta desde que lo saludas en la iglesia. Y esta persona de discipulado ama a la iglesia. Es una etapa increíble, es una etapa maravillosa esta también. Y todavía, bueno, la que sigue también parece que vamos bien. Ahora viene la etapa productiva, la etapa donde somos vigorosos también. Y miren lo que dice segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Dice precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe la virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Productividad. Yo quiero producir y qué tengo. Entonces, en esa etapa estoy trabajando en mi fe, mis virtudes, trabajo en mi conocimiento, leo mi Biblia, me esfuerzo, trato de tener dominio propio, soy constante, voy a las reuniones, voy a todos mis compromisos, tengo una devoción profunda con mi Dios, tengo afecto fraternal, me preocupa la iglesia, voy, saludo, busco a los débiles y tengo amor porque soy productivo. Y en ese momento pasamos a ser de los que están aquí en color negro a ser como este que está acá, como líder, el que está ahí, da discipulado a otros, lidera grupos en la iglesia, se preocupa por el funcionamiento de la iglesia. ¿Qué? Aquí no está funcionando algo. Miran cualquier detalle en la iglesia y se levantan a corregirlo. Quieren ser activos, quieren mostrarse así. Tienen un conocimiento bíblico ya intermedio, ya no son novatos. Ya saben cómo estudiar la Biblia con personas
saben cómo amonestar y aconsejar, y es alguien que protege la iglesia. Esto siempre es importante tener de todo en la iglesia, ¿no? De miembros que estén en todas estas etapas. Pero esta es una etapa increíble. Yo realmente disfruté mucho esta etapa mía. No quiere decir que no soy productivo, es más, creo que soy muy productivo hoy, pero de una forma diferente. Las cosas que entendí acá eran unas. Hoy entiendo, las entiendo de una forma diferente, pero sí, esto es animante ver personas así. Pero esto también con el tiempo puede que muchos los lleve a la fatiga. Y aquí viene la siguiente etapa. Aunque antes de eso, ya me acordé de esta, perdón, antes de eso, antes de llegar a la siguiente etapa de la pared, creamos en esta etapa productiva lo que yo le llamo el mito del superlíder en la iglesia. ¿Qué es el mito del superlíder en la iglesia? Es que creamos una idea de un líder tan ideal, tan perfecta, que es muy fácil desanimarnos cuando nos damos cuenta que difícilmente alguien va a cumplir con todas las expectativas de este líder que creamos en nuestra mente. Yo quise ser como este líder, un líder que siempre estaba presente en todas las actividades, o alguien que nunca olvidaba fechas importantes, alguien que atendía comentarios de los miembros de la iglesia, los quería implementar rápidamente, siempre entusiasta, sin importar las circunstancias adversas, pasaban problemas en mi vida, pero no importa, sigo adelante, siempre disponible para atender a los miembros, no importa, llámame a la hora que sea, aquí estoy para vos, para saber que somos discípulos, el reino de Dios es lo más importante, siempre resolviendo, buscando hasta los casos difíciles, involucrados, y cómo resolvemos eso, involucrado ahí también, todos los días estudiando la Biblia con personas, quería ver con quién vamos a estudiar la Biblia, a quién vamos a salvar hoy, pendiente de las necesidades de todos los ministerios, hey, este ministerio está esto, hey, le falta aquello otro, le falta aquello. Motivador, buen motivador, siempre ahí, vamos, equipo, vamos adelante. Pensaba que ser como este personaje era lo que Dios deseaba para mí. Pero en realidad, tratar de querer cumplir con todo esto de una forma tan, tan idealista, te lleva al agotamiento. Y nos hace pensar, lo peor que te hace pensar, no lo llegas a cumplir vos mismo, ¿no? Con tu vida. Pero tampoco lo ves que alguien más lo cumple. Entonces, cuando tenemos una expectativa insatisfecha, viene lo que se llama la frustración. Cuando yo veo que mi líder no me cumple con todas estas expectativas, no se acordó de mi cumpleaños, no me está motivando, no me está escuchando mis comentarios, no está disponible para atender mis necesidades, está obviando los casos difíciles, no lo veo que sea tan agresivo, o sea, empiezo a ver defectos y defectos y defectos. Entonces yo mismo me frustro porque la expectativa no está satisfecha. ¿Cuántas veces personas se nos han ido de la iglesia por expectativas insatisfechas? Muchas. Viene lo que viene después, cuando está esa expectativa insatisfecha, el superlíder no existe, me hirieron porque no cumplieron mis expectativas, viene la noche oscura del alma, lo que llamamos la pared. Aquí la pared puede ser para tu vida dudas de tu fe cristiana, permítame un momento, dudas acerca de Dios. Ay, ¿será que en qué creo yo? En lo que creo, heridas, personas que te hirieron. Seamos honestos, muchas veces nosotros mismos le causamos daño a otros cristianos en nuestro liderazgo y en nuestro afán de querer ayudarlos. No lo digo que sea intencionalmente, aunque podría darse el caso que alguien lo haya hecho con intención, pero creo que la mayor parte del caso ha sido sin intención. Hemos herido a otras personas, porque somos cristianos, no queremos herir a nadie, pero vienen las heridas, una crisis personal. ¿Qué tal algo que te pasó, un duelo, un abuso, algo que te causó dolor, algo que te hicieron, alguien, no hablemos en la iglesia, fuera de la iglesia, o algo una enfermedad, un cáncer? O sea, hay muchas cosas que te pueden llevar a una crisis personal que puede ser ese momento donde uno dice, bueno, Dios, te he servido, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me cuidaste, Dios, en ese momento? ¿Por qué no me libra de esta enfermedad tan terrible? Y nuestra alma se oscurece cuando vienen momentos como eso, una crisis de fe. Ya no creo en nada, ya no sé si Dios existe, ya escucho hablar a todos, ya no sé si más bien los del Islam tendrán razón, si tendrán razón los hinduistas, los budistas, o sea, o otras religiones, yo no sé ya, o sea, empiezan personas a dudar de eso después de haber sido tan fuertes en su fe. Viene el agotamiento y la otra, conflictos en la congregación. Ya no nos llevamos bien, no me gusta cómo me trató, no estoy de acuerdo con él, y empezamos a tener tensiones y una parte oscura en nuestra alma que nos golpea y ese nos impide seguir creciendo. Todo esto
puede generar un momento muy duro en tu vida, muy, pero muy duro, pero se puede superar. Se puede superar. Y una noche oscura se puede superar con honestidad, aprendiendo a perdonar, porque el perdón es difícil, lleva tiempo, la sanidad, mostrando compasión, aceptación, rendirnos, entender yo soy imperfecto también, yo soy indigno, también merezco gracia para ser salvado. Así que a pesar de que me han herido, aprendo a perdonar. Aunque a la otra persona no le interese pedirme perdón a veces, tenemos que perdonar y seguir adelante. Y ser humildes, buscar ayuda, la confraternidad, la vida espiritual, amigos espirituales, oración, la escritura, amar la palabra, estar a solas con Dios. Esas cosas nos ayudan a ir superando y respondiendo a los conflictos y los problemas que te genera esta parte de la pared. Y viene la siguiente ya, que es la parte del viaje interior. Cuando yo he pasado la pared, llega un momento donde ya mi perspectiva de la fe cambia. Ya no es solamente ser el superlíder. Yo no estoy interesado en ser el superlíder. Lo que yo deseo es, como lo dice el Salmo 27:4, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. A mí me encanta ese salmo, de hecho, yo me lo he memorizado, pero en Reina Valera, porque me gusta cómo lo hace la Reina Valera también. Y pienso mucho en lo que decía David acá, solo una cosa quiero. No decía ser el mejor líder, ser el mejor rey, ser el más poderoso, ser el más famoso. Una cosa deseo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, conectarme con Dios. Porque es interesante, porque esto es lo que te va a llevar a ser diferente. Estar a solas con Dios, meditar y reflexionar en su palabra. Eso es lo que debemos buscar. Buscar insaciablemente comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Padre? ¿Cómo la entiendo hoy? Tengo dudas todavía, pero aquí estoy estudiando la Biblia ordenadamente, constantemente, sistemáticamente, y las disciplinas espirituales, orar, ayunar, la vida en sencillez, el silencio, tiempo para estar a solas con Dios, la soledad, el servicio a la comunidad también cristiana. Esas cosas son mi etapa de viaje interior, donde yo realmente empiezo a responder mis dudas y lo que desea mi corazón ya no es realmente ser un líder importante, lo vas a hacer, porque esto te va a convertir en un líder importante, pero no realmente va a ser la motivación principal. Ya no te motivan las cosas del pasado. Ya lo que te motiva es, yo le digo a mi iglesia acá en San Pedro, le digo, mi momento increíble no es predicar, de hecho predicar es un montón de trabajo que conlleva, ¿no? Muchas horas de estudio y todo, y aparte mi vida como ingeniero, es complicado a veces también. Pero yo solo quiero levantarme en mi madrugada cada mañana, ponerme de rodillas y decirle a Dios, Dios, no te merezco. Aquí estoy, mi Señor. Úsame. Espíritu Santo, ayúdame, domíname, guíame. Dame esos dones que los necesito para vivir conforme a tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Dame discernimiento, Padre, para poder saber qué es tu voluntad, cómo actuar, cómo servir en mi iglesia, cómo aportar en mi iglesia, cómo dar a mi iglesia. Y ese es el momento más maravilloso, el silencio. Con los niños, yo que tengo niños pequeños, no hay silencio en mi casa, no lo hay en mucho tiempo y todavía me falta un par de años de falta de silencio, pero es la única madrugada muy temprano y mis hijos se levantan temprano a las 5:30 de la mañana, así que tengo que ser mucho más temprano que eso, ¿no? Para poder tener un tiempo especial con Dios. Entonces, entendamos algo, la gran mayoría de personas que se han bautizado en nuestra iglesia, hay una estadística en la cual solamente creo que tenemos un porcentaje de retención cerca de un 20%, un poco 23%. En realidad, damos de cuenta que entre el 80 y 77%, 80% de las personas que se han bautizado en nuestra iglesia se han ido. Es una estadística general sacada de hecho de Los Ángeles y Boston con la historia de varias décadas de estadística. ¿Qué nos dice eso? Que no hemos sido buenos para ayudar personas en la pared y que es hora de cambiarlo. Es hora de que los que estamos acá vivamos el viaje espiritual, vivamos el viaje al interior, estemos convencidos y listos y preparados con estas disciplinas espirituales para poder ser los que guíen a otros a superar la pared. Y la siguiente es la etapa del viaje exterior, donde ya estamos completamente, digamos, preparados, ¿no? Y estamos ahí bien agarrados de Cristo, ¿sí?
agarrados de Cristo, y como dice Daniel 12:3, hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Somos como este personaje que está acá, listo para ayudar a otro, fortalecido, convencido. Ya no me sacude los errores de mi iglesia. Ya sé que mi iglesia es imperfecta. Ya sé que los miembros de mi iglesia cometen errores. Ya sé que yo mismo conozco mis limitaciones, pero ya sé lo que tengo que hacer, que es guiarlos a estar cerca de Dios, porque estar cerca de Dios es lo que los va a llevar a servir, a darse a otros. Y esa es la diferencia, mi viaje exterior, una etapa muy diferente en mi vida. Ya no es solamente pensar como, bueno, asistir a las reuniones, darme ofrenda, dar estudio, apoyar planes. Esto es algo más profundo. Es ir a las disciplinas espirituales, a dedicarme más, a llenarme de Dios para poder ser luz, que mi luz brille y poder ser un impacto donde quiera que estemos. ¿Qué va a pasar con Costa Rica en este 2025? ¿Qué va a pasar con la iglesia allá? ¿Qué va a pasar con los discípulos? ¿Realmente te has comprometido a estudiar la Biblia, a tener disciplinas espirituales, a meditar, a profundizar, a estar más cerca de Dios? ¿O simplemente, bueno, vamos a sobrevivir, ¿no? Lo importante es que sigamos respirando. Ya casi que los únicos planes es seguir respirando. No, no, no. Tenemos que seguir creciendo, conociendo más a Dios. Vamos a seguir conociendo a Dios en la eternidad y mucho más. Pero tenemos que tomar el reto de ser disciplinados para ello. Y es la única manera con la que vamos a lograr llegar a esta etapa avanzada del viaje espiritual y poder tomar de la mano a nuestros hermanos y levantarlos y guiarlos a ser más como Cristo. Veamos lo que dice, y la vida de amor, que es la última etapa del viaje espiritual, que es cuando somos como Cristo. Aquí vemos en 1 Juan 4, 7, 10, queridos hermanos, permítame que quito acá la cama. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, perdón, a nosotros y envió a su hijo. ¿Para qué? Ofreciendo en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Dios nos amó primero. El amor de Dios, el que ama a su prójimo, el que ama a Dios, muestra amor hacia los demás. La vida de Jesús, una vida de amor, un amor verdadero, como dice Filipenses 2, del 5 en delante, tener entre vosotros esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aferrarse a su igualdad de Él, sino que se vació a sí mismo, dice la Escritura. La kenosis. La kenosis es el vaciamiento de Cristo hacia la humanidad. Él renuncia a su gloria para venir y amar a seres pecadores, malcriados, malagradecidos. Nos vino a amar, nos vino a dar esperanza. Esa es la vida de amor, cuando ya no estoy tan preocupado en la correspondencia, en que realmente voy a recibir algún provecho, sino me entrego a las personas, los desafíos, los llamo. Y una persona en estas etapas, tanto el viaje exterior como la vida de amor, es una persona que brinda una solidez poderosa a las iglesias. Necesitamos personas avanzados en su viaje espiritual, y estas clases van a ser para desafiarte, mi querido hermano y hermana, a esto. En la etapa de amor, la presencia de una persona acá transmite paz. ¿Cuántos en la iglesia transmiten esto? ¿Cuántos en la iglesia pueden decir que solo su presencia en la iglesia nos da calma? Sabemos que podemos acudir a Él, es un sabio consejero. Sabemos que es una persona que conoce de Dios, que está motivado en Dios y a la que podemos acudir porque es un buen confidente, un buen guía, pero a la vez alguien muy espiritual que va a desafiarnos también. Serenidad y templanza. No es alguien que pierde los estribos, que se vuelve loco. Es alguien que tiene esa serenidad, esa calma para poder actuar. No está dominado por sus pasiones. Es amable y paciente. Tiene la tranquilidad para poder resolver problemas difíciles. Aporta una tremenda solidez a la iglesia. Es alguien que necesitamos. ¿Cuánto necesitamos más personas? Que su presencia en la iglesia nos aporte solidez y nos dé la calma. Motiva a otros a crecer. Siempre busca la voluntad de Dios y es bondadoso. Esas cualidades
son las cualidades de nuestro Maestro Jesús, son las que tenemos que imitar, son las que tenemos que aspirar. Y querido hermano, iglesia en Costa Rica, San José, yo te digo algo, aspira a seguir avanzando en tu viaje espiritual hacia las etapas en las cuales dependas de tu devoción a Dios, ya no te motive realmente un aplauso, no debe motivarte, pero debes trabajar para que estas cosas ocurran de manera natural. Nadie debe de jactarse, no, no merecemos nada realmente delante de Dios. La jactancia es lo peor que nos puede pasar. Pero cuando nos mantenemos humildes y entendemos nuestro viaje espiritual, podemos ser luz para aquellos que están en etapas iniciales de este viaje. Y finalmente, estamos juntos en este viaje espiritual, mis queridos hermanos. Sigamos avanzando y recordemos, ¿cuál es nuestra meta? La plena estatura de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en Efesios 4:13. A eso queremos llegar, a eso vamos a llegar. Nos falta mucho que recorrer, pero vamos a llegar a la meta. Unos antes que otros, pero vamos a llegar a la meta. Entonces, hagámoslo juntos, sigamos aprendiendo y que el viaje espiritual nos transforme. Toda la gloria únicamente para Dios. Gracias por su tiempo, gracias por su deseo de aprender y espero poder seguirlos viendo más adelante. Entonces, que Dios me les bendiga a todos.